Saludos humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo videito. Y el tema que les voy a comentar hoy es referente a la serie Stranger Things, que está fuertemente ligada al tema que entendemos como Black Ops, que significaría operaciones negras o operaciones oscuras, que sería referencia a los proyectos militares gubernamentales que son secretos, tan secretos que ni siquiera existen registros de los dineros que se gasta en eso, porque los fondos se desvían desde proyectos legales a estos proyectos que pues pasan por encima de todos los derechos humanos y por eso se hacen en secreto. La primera cosa extraña que les quiero comentar sobre esta serie es el nombre de la serie, que literalmente significa Stranger Things, que sería cosas extrañas. Pero sucede que cuando comenzó a circular el rumor de que querían hacer esta serie, que de hecho es un movimiento publicitario para ver qué tanto interés despierta algo y así atreverse a poner lucas para que el proyecto se concrete. Eh, los primeros artículos sobre Stranger Things decía que la serie se iba a llamar Montauk, porque iba a hacer referencia al proyecto Montauk. Pero cuando la serie salió al aire se llamó Stranger Things. Montauk, el proyecto Montauk, como para que se entienda qué eh, es como algo similar a lo que sucede con la agente Carter cuando termina la Segunda Guerra Mundial y ve que tiene las manos llenas de artefactos extraños que había recuperado de los nazis. Aquí estoy hablándoles de Marvel, del cómic. Y debido a esto se hizo necesario crear una agencia en donde se manejaran todas estas cosas extrañas que se habían ido encontrando. Y es la razón de que nace SHIELD. Y originalmente SHIELD estaba conformado por el equipo de la agente Carter más el papá de Tony Stark. El proyecto Montauk es algo similar a esta situación. Necesitaban tomar todas estas cosas extrañas que habían ido descubriendo y juntarlas para investigar cómo podían funcionar. Todo esto, oficialmente el proyecto Montauk comienza a principios del 80, pero hay muchos testimonios de sobrevivientes del experimento Filadelfia que dicen que fueron reunidos para este proyecto llamado Montauk. Así que el primer tema que vamos a tocar referente a estos proyectos oscuros sería el experimento Filadelfia, realizado el 28 de octubre de 1943 bajo la supervisión de Nikola Tesla. El experimento consistía en tomar un buque de la Marina estadounidense, montarle unas gigantescas bobinas electromagnéticas, y la idea era que al encender las bobinas se generara un campo electromagnético lo suficientemente fuerte como para desviar los fotones en el rebote, para que los fotones rebotaran de una forma diferente a la normal y así provocar un efecto de invisibilidad. Cuando partieron con el experimento, el barco se cubrió por una bruma verde, que sería plasma electromagnético, y luego de eso el barco desapareció.
Pasó el tiempo que tenía que pasar y el barco volvió a aparecer en donde debería haber estado si no hubiese desaparecido. Lo que significa que cuando desapareció el barco continuó realizando su viaje común y corriente y llegó cerca al puerto donde tenía que llegar y ahí recién volvió a materializarse. Cuando se materializa, los relatos dicen que había muchos marinos incrustados en el metal del barco. Esto significa que el momento angular de nuestra realidad fue detenido al entrar al campo y dentro del campo, en ese otro tipo de espacio, se vieron sometidos a otro tipo de reglas físicas y por ende tuvieron que obedecer otro momento angular y continuaron moviéndose en esa realidad hasta que volvieron a la nuestra y en ese momento se sumó y se restó las distancias originales de los ángulos originales. Esto significa que, por ejemplo, si yo estaba a 1 metro de la pared cuando desaparezco y luego avanzo 3 metros, al volver a mi posición natural, se produce una resta entre el lugar en donde yo estaba y el lugar en donde estoy y voy a resultar apareciendo al medio de los dos lugares. Entonces, si un marino está en la cubierta y luego durante el viaje se metió por dentro llegando a no sé, a donde está el puente de mando, al momento de regresar a la realidad normal, quedó incrustado a medio camino entre la pared y quedó ahí atrapado. Los que no murieron por esto, hay una anécdota que cuenta que un grupo que eran como 4 o 5 marinos les dieron permiso para salir después de esto y se van a un bar y como son marinos, de pronto se ponen a pelear y durante la pelea sucede que comienzan a aparecer y desaparecer hasta que finalmente desaparecen y no se supo más de ellos. Eh, este tema de lo que hicieron con el barco tiene que ver con la forma real en la que se mueve un átomo. Eh, Actualmente la ciencia tiene cosas como el indeterminismo, que se refiere a esto de que podemos saber dónde está una partícula, pero no la velocidad a la que se mueve, o podemos saber la velocidad a la que se mueve, pero no podemos saber dónde está la partícula. Que sería como si viéramos un barco desde la orilla y sabemos exactamente dónde está el barco en el lago, pero no sabemos a qué velocidad va. Como también podríamos estar sobre el barco y saber la velocidad a la que vamos, pero no saber el lugar exacto en el lago en donde estamos. Y los científicos creen que, que los electrones orbitan al núcleo atómico, pero que existe el indeterminismo porque cuando tratan de seguir las órbitas, los electrones nunca están en donde deberían estar. Como suele pasar, la respuesta más sencilla suele ser la verdad. Y la razón de esto es que los electrones no se mueven como los científicos creen y por eso no logran encontrarlos en donde deberían estar según ellos. Si el modelo no se comporta de la misma forma que el fenómeno real, eso indica que el modelo está malo. Es así de simple. Como sucede con la Tierra hueca. El modelo es tan normal, no permite calcular los terremotos. Si tuviéramos el modelo real, sí se podría. Que el modelo falle indica que el modelo está malo. Debería ser bastante simple de entender. En realidad lo que sucede es que hay el átomo late. Los electrones entran y salen de neutrones y protones dependiendo del tipo de electrón. Cuando van entrando, atraviesan un horizonte de sucesos y se vuelven la contrapartícula que les corresponde
en el otro lado, en el bajo astral, que en este caso de Stranger Things sería la dimensión de los demogorgones, donde de paso hay que mencionar que está muy bueno este detalle de que las realidades tienen ángulos invertidos, de que la otra realidad es totalmente al revés. Hay una escena muy buena en esta última parte que nos entregaron, en donde lanzan una sábana para tratar de fabricar una cuerda por un agujero, por un túnel cuántico que había hacia el bajo astral, y la cuerda queda recta hacia los dos lados porque al atravesar el horizonte de sucesos es para abajo en los dos lados. Así que la cuerda queda tensa, que recuerda por ahí el truco mágico este de la cuerda en el aire, donde ellos subían y de pronto desaparecían y luego volvían a bajar. Por ahí va el tema de cómo hacían ese truco. Eh, en el proyecto Montauk, que las instalaciones estarían en la isla de Long Beach, frente al puerto de Nueva York. Eh, a ver, voy a tratar de separar un poco los proyectos que se dieron en ese tiempo. Eh, Hubo un proyecto que trataba de sobre utilizar gente como sería 11 en el caso de la serie, niños con habilidades psíquicas. Eh, a estos niños los estaban entrenando para ser soldados psíquicos, que algo de eso vimos en las primeras temporadas, en donde a través de habilidades como eh, la vista remota, hacían que esta gente espiara las bases enemigas. También se utilizaban para enfermar a ciertas personas o para espiar ciertas conversaciones. Y hasta allí quizás no era tan oscuro el asunto. Lo que sí era oscuro era la forma en la que despertaban las habilidades de estos niños, ya que lo hacían a través de la Devi Kundalini. Los llevaban al punto de morir o casi morir para que se activara el instinto de sobrevivencia y los dones salieran a flote. Para esto solían meter a los niños en agua fría y comenzar a bajar la temperatura de a poquito hasta que lograban la hipotermia y fallecían. Y luego los revivían. Eh, este asunto de trabajar con niños psíquicos tomó un giro bastante diferente cuando se les ocurrió unir la tecnología de los asientos, el asiento del piloto de un ovni, con estos niños con habilidades, más una pineal artificial. Básicamente, eh, en la tecnología de un ovni, el asiento es prácticamente un organismo vivo. Y tú al sentarte, eh, el asiento se junta contigo, se produce una simbiosis y pasas a ser tú toda la nave. Entonces el piloto controla la nave a través del asiento, por eso no hay controles. Es el asiento y tú mismo el que controla la nave. Es un asiento de ovni, lo juntaron con una pineal artificial que sería un cuenco de metal con agua pesada adentro y ciertos campos electromagnéticos afectándola, unido al asiento con una persona sentada allí. Al principio lo que pasó fue que comenzaron a aparecer en una pantalla que estaba conectada a la persona, analizándole ahí el cerebro. En una pantalla lograron proyectar los positrones que la persona genera, que sería el pensamiento, y lograron captar imágenes del futuro. A través de estas imágenes trataron de manipular el cómo se iba desenvolviendo el mundo y les pasó
que por ABC motivos nunca lograban concretar lo que ellos querían hacer utilizando estas fórmulas del futuro. Y así descubrieron que había una facción en el mundo que tenía un artefacto muy antiguo que servía para ver el futuro. Y ellos llevaban mucho tiempo manipulando nuestro destino de esa forma, sabiendo cuáles iban a ser las consecuencias de sus movimientos para saber si hacer o no hacer lo que querían hacer. Y este artefacto es conocido como la Mesa de Salomón. Lo que llevó a que el sionismo terminara haciendo tratos con, con lo que podríamos llamar el complejo militar mundial. Y lo bueno quizás de esto es que hace algún tiempo, entre más aumenta la frecuencia del planeta, más va subiendo nuestra frecuencia y más injerencia va teniendo nuestra voluntad sobre la red total del pensamiento humano. Y esto llevó a que estos artefactos para ver el futuro dejaran de funcionar porque ahora hay muchas mentes influyendo en nuestro destino. De, de experimentar con los niños de esta forma, que hay que mencionar que a nivel mundial hubo un médico que se dedicó exclusivamente a esto y fue contratado por las grandes potencias para desarrollar super soldados psíquicos, que recibe el nombre clave del Dr. Green, que nosotros quizás conocemos como el Dr. Mengele, el científico que trabajó para Hitler haciendo experimentos en los campos de concentración. Lo que Hitler le pidió básicamente a Mengele fue algo así como buscar el gen del mal. Él le pidió a este científico que descubriera cuál era la genética que provocaba que la gente fuera ambiciosa, que fuera mala. Y como los hebreos provienen de un grupo álmico que se autodestruyó en su momento y le dieron la oportunidad de encarnar aquí para volver a intentarlo, ya que nosotros estamos también en el proceso de saltar de 4 a 5, los eligió a ellos para hacer los experimentos. Aunque el tema de Hitler es bastante más denso y merece su propio capítulo. De esto de buscar soldados psíquicos derivó a la búsqueda del super soldado, que no sería un asunto así como lo que plantea Marvel con el Capitán América, en donde se le inyectan ciertas cosas a un soldado para potenciarlo y hacerlo más fuerte. Lo que ellos hicieron en estos tiempos del MK Ultra tiene que ver con la hipnosis y la fragmentación de la personalidad. Lo que hicieron fue hipnotizar a los soldados para librarlos de las emociones. Un soldado sin emociones no siente remordimientos, no siente culpa, no siente miedo. Ese es quizás el factor más importante que buscaban ellos, el eliminar el miedo. Cosa que llevaba a que estos super soldados llegaran y saltaran de un tercer piso y cayendo al piso y girando como en el judo y seguían corriendo y disparando como estrellas de Hollywood. Porque funcionaban sin miedo. Entonces si se morían, no, pues daba lo mismo. A través de jugar con esto, descubrieron que podían fragmentar la personalidad de una persona y así hipnotizarla para que hubieran palabras clave que activaban los distintos modos programados. Hay un video interesantísimo sobre una entrevista que le hacen a Lady Gaga en un programa inglés, y sucede que cada vez que el conductor dice oh mi Dios, oh my God, Lady Gaga hace el gesto de taparse un ojo.
Cuando el presentador se da cuenta, comienza a jugar con esto y comienza a meter la frase en momentos en donde no corresponde y tenía a la Lady Gaga como huevona pegándose palmetazos en la cara. La entrevista se... Ahí tiran un comercial, papá, y todo cambia y el comentarista pues deja de utilizar esa frase. Eso no es precisamente Mecha Ultra, ya eso ya es Proyecto Monarca, que es otra cosa, que en base es lo mismo, pero se utiliza para otra cosa. El MK Ultra es específicamente para crear asesinos que no saben que son asesinos. Por ahí están estos múltiples casos que hay sobre personas que de pronto se levantaron, fueron y mataron a una persona, como es el caso de John Lennon, o el atentado contra Gandhi, en donde después, o el que le disparó al que supuestamente le disparó a Kennedy y el que le disparó a Lincoln también, encontraron entre sus pertenencias un libro que se llama El Guardián del Centeno. Hay un capítulo de Los Simpsons en donde Marge se vuelve la señora de los gatos y le entra el síndrome de Diógenes. Y hay una escena en donde hay una camioneta llena de cosas que se van a botar y ella decide salvar una colección de libros. A esa colección de libros le faltaba un libro. Y ese libro que faltaba era El Guardián en el Centeno. Al parecer, dentro del libro hay una frase que activa la programación, entonces cuando la persona se sienta a leer el libro, lo lee, lo lee, lo lee, y cuando llega a la frase, ¡cling!, se le prende la programación, se levanta, toma el arma, le dispara, y luego sale de ese estado de programación y no recuerda lo que hizo. Sería algo que nos muestran en Zoolander. En la primera de Zoolander, a él lo toman y le hacen un lavado cerebral para que mate a un embajador. Esto es muy parecido. También nos muestran algo similar en La Naranja Mecánica, con esta escena en donde le muestran escenas violentas continuamente al protagonista, bajo la idea de que eso le produciría una aversión hacia la violencia y dejaría de ser el ser violento que es. Técnicamente hablando, la realidad es que si te pasara eso, el cerebro tiene mecanismos de defensa y lo que se lograría es que no quedarías traumado con la violencia, sino que lo contrario, te volverías totalmente indolente ante la violencia, que es algo que llevan varias décadas haciendo con nosotros, que es algo así como una insensibilización, en donde sistemáticamente nos han ido mostrando en el cine cada vez cosas más y más y más violentas, al punto de que ahora mismo podríamos ir por la calle y un auto podría pasarle por encima a alguien y aplastarle la cabeza, y, y eso no nos generaría empatía, no sentiríamos dolor ni sufrimiento por la persona, simplemente nos despertaría morbo. ¿Por qué? Porque hay sagas como SAF, por ejemplo, los juegos del miedo, en donde la cosa es cada vez más y más y más ruda, o sagas como Stal, en donde nos insensibilizan porque ya hemos visto cosas más terribles que lo que podríamos ver en el día a día. Entonces, el dolor de nuestros hermanos cotidiano no nos causa nada porque en la tele, en el cine, hemos visto cosas mucho peores. El proyecto Monarca, eh, o también llamado proyecto Butterfly, proyecto Mariposa, es aplicar esto mismo, esto de programar a la gente, pero con los artistas, con con la gente famosa. Aquí estamos entrando al tema del club el llamado Club de los 27, donde hay una lista ya más o menos larga de artistas que han muerto a los 27 años, donde encontramos a Kurt Cobain, por ejemplo, que meses antes de que pasara eso, estuvo mostrando su apoyo hacia una actriz que decía haber sido abusada en rituales satánicos y que fue tomada por el sistema y llevada a un instituto psiquiátrico, y tiempo después no se supo más de ella. Hay una entrevista del año 95 donde Cobain y otros miembros de la banda están frente a la isla de Long Island, que sería donde está el proyecto Montauk,
Y él dice, él mismo dice, allá al frente es donde están sucediendo todas las cosas. Lo que sucede con este tema es que nuestro cuerpo físico, cada 7 años, renueva cada una de sus células y estas nuevas células poseen una octava vibracional más que las células anteriores y eso nos da acceso a un nuevo tipo de información a nivel físico, a nivel de cerebro. Entonces sucede que desde que nacemos hasta el año 7 estamos en un periodo relacionado al primer chakra y por eso en este tiempo los niños aprenden sobre sus límites, sobre lo que causa daño, sobre lo que da miedo. De los 8 a los 14 vendría el periodo del segundo chakra, que sería el relativo a los sagrados. Entonces, de los 8 a los 14 los niños generan una batería de lo que les gusta y lo que no les gusta. De los 14 a los 21 viene el periodo del tercer chakra y es lo que entendemos como adolescencia, que es cuando la persona comienza a darle forma a su personalidad, identificándose con las etiquetas con las que disponemos, identificándose a través de su gusto musical, identificándose a través del equipo de fútbol que les gusta, o el deporte que les guste, o el partido político, y así nos vamos lanzando etiquetas arriba que van definiendo lo que somos. De los 21 a los 28 viene el periodo del cuarto chakra y se relaciona al desarrollo del cuerpo emocional, el desarrollo de nuestras virtudes, de los valores con los que nos vamos a guiar el resto de la vida. Y por eso sucede que si una persona a los 27 años es de una determinada forma, de los 28 para adelante va a seguir siendo de esa misma exacta forma y potenciado. Eso significa que los artistas que tenían mensajes amorosos, mensajes sabios, canciones, himnos, como Marley, por ejemplo, eh, gente que podía cambiar el mundo a través del mensaje que entregaba a través de una canción. A los 27 años llegaban estos señores y les decían: te ofrezco fama y fortuna, pero tendrás que escribir y cantar lo que nosotros digamos, presentarte donde nosotros queramos y bla, 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 bla. Y si tú no lo aceptas, pues pasan a amenazarte con hacerle daño a tus queridos. Y si sigues teniendo huevos y dices no, pues te matan, o puedes hacer un pacto de desaparición en donde sales de la escena pública y dejas de ser un artista y así te dejan tranquilo a ti y a tu familia. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con Marley? Ya que hace unos años atrás encontraron a un vagabundo muerto detrás, en el callejón detrás de un restaurante, y al tratar de saber quién era por medio del ADN descubrieron que tenía el ADN de Bob Marley, y al comparar la imagen de este viejito de color con rastas canosas, pues es igual a Marley. No había cómo no hacerla. Puede que Michael Jackson esté en esa misma situación, no lo podría asegurar. Tengo este don que tiene que ver con saber en qué dirección está un alma, y la de Michael Jackson no está ni arriba ni abajo, ni tampoco está paralela, sigue aquí. Eso significa que está vivo. Eh, otro, otro proyecto derivado de este asunto fue uno llamado Jumper, que en español sería saltador. Este proyecto trata sobre manejar el fenómeno de la teletransportación. Pero no sería como lo que plantea la película Jumper, en donde personas tenían la habilidad de poder teletransportarse al lugar que ellos pensaban. Esto no funciona así. Esto sería similar a lo del barco, a lo del experimento Filadelfia. Te meten
dentro de un campo electromagnético para bloquear toda la influencia del espacio común y corriente en donde nos movemos siempre. Y luego mueves el momento angular de todas las partículas del cuerpo de la persona, y al sacar el campo, esa persona se encuentra con un ángulo diferente y es teletransportado, o más bien manifestado, en el ángulo que le corresponde. Y eso puede ser tanto en realidades paralelas a estas, como en tiempos paralelos, o sea, no tiempos paralelos, sino que hacia el pasado o hacia el futuro. Gracias a esta tecnología del Jumper y otro proyecto más que se llama Red Sun, eh, que tiene que ver con el viaje a la Luna. En el año 68 sabemos, oficialmente nos dicen, que lograron bajar a la Luna. Las misiones Apolo fueron muchas y hubieron varias antes del alunizaje. Y luego nos dicen que toda esa tecnología se perdió y que no se pudo hacer más. La razón real es porque se robaron demasiadas cosas de la Luna y se nos prohibió volver a ir. Pero la tecnología que se desarrolló se utilizó para poder viajar a Marte a principios de los 80. Y ese es el proyecto Red Sun, el viaje a Marte, para terraformar Marte. Cuando ya lograron instalarse allá, instalaron algo así como, imagínense la teletransportación como una llamada telefónica, parecido a lo de Star Trek. Puedes enviar a una persona a cualquier lugar si sabes las coordenadas del lugar, o puedes enviarlo a otro lugar de envío, como sucedía en Star Trek, que se teletransportaban a través de esos cilindros de la máquina con cilindros que tenían. Eh, a través del Jumper hicieron mucho más rápido el asunto de llevar materiales para allá, y ya por lo menos calculo yo que un 7%, un 8% quizás de Marte ya es habitable. Ese proyecto, el de hacer habitable Marte, se llama Proyecto Pegasus. Y quizás hasta por ahí estarían los proyectos que derivaron del proyecto Montauk. Abocándonos más a la serie, tenemos el tema este de los demogorgones, que son seres que no están completos, son lo que entenderíamos como esbirros, demonios del segundo nivel. Habían demonios más pequeñitos, los voladores, que recuerda un poquito la programación masiva que se hizo con Castañeda al enseñarnos que los demonios pueden volar, y gracias a eso les estamos dando el atributo de poder volar, cuando de ser larvas que se arrastran y nos persiguen lentamente, ahora les estamos agregando alas, dándoles la libertad de hacer lo que quieran. Lo que claro es parte de estos falsos preceptos que la cabal nos mete a través de los payasos, a través de los títeres que han seleccionado, y que con el fin de ser famosos y tener dinero, pues simplemente se venden. Entre ellos está el humo de Coelho, los falsos preceptos sobre lo que es un chamán al mezclarlo con lo que es ser un brujo de Castañeda. Este otro, el viejito que murió hace poco, el Seifredo, que supuestamente se enfrentó a los jesuitas, pero los jesuitas nunca le hicieron nada después de eso. Y él toda su vida estuvo hablando de la granja y de que somos esclavos y que nos controlan, y a la final simplemente nos meten la idea de que hay amos y que no podemos hacer nada contra eso, que es lo que la élite necesita que nosotros creamos, porque los que vienen de afuera no hacen tratos con países, sino que hacen tratos con planetas, y van a tratar con los que dirigen el planeta. Y si la gran mayoría del borregaje cree que el sionismo tiene el control del planeta, pues los de afuera van a hacer tratos con el sionismo, porque eso es lo que dice es lo que dice la conciencia colectiva.
Algo interesante de los demogorgones es que la cara de ellos es similar a una flor de 5 pétalos. Sería una cosa como así. Esto tiene que ver con el pentágono. El pentágono es una simetría relativa a phi. La proporción áurea es lo que va determinando la forma de las cosas. Y aunque el bajo astral sea una realidad invertida a la nuestra, funciona bajo las mismas proporciones. Entonces, por eso, acá en nuestro lado, hay flores que tienen esta forma pentagonal. En el lado de allá hay seres que tienen esta forma pentagonal en la cara. Es dentro de la fantasía de la serie, no estoy diciendo que sea así, pero es como para que entiendan cómo lo que está aquí también sucede allá, pero de una manera diferente. Lo que, como mencionaba antes, lo más rescatable por el momento sobre Stranger Things sería esto del ángulo invertido. De que si tú bajas, como, bueno, por ejemplo, eh, cuando se metieron por el portal que estaba en el agua, estaban bajando, pero al salir iban subiendo. Y cuando utilizaron el portal que estaba en el techo, iban subiendo, pero terminaron bajando, porque los ángulos están invertidos. Ahora, lo feo. Hay un detalle asquerosísimo, feísimo, en esta última entrega, que es esta idea de que nos están sembrando, la idea de que si eres lo suficientemente oscuro puedes ser un demonio. Como sucede con 01, que estaba lleno de odio, lleno de rabia, cuando 11 lo lanza sin querer a través de ese mismo tipo de frecuencia, abrió un portal y ese portal se tragó a uno y terminó mutando a lo que sería un inorgánico. Para ser sincero, eh, esto se puede hacer, es cierto. Un brujo lo suficientemente maldito puede ser aprovechado allá abajo, no como fuente de alimento, sino como el torturador, el que genera la oscuridad. Cosa que a los inorgánicos les sirve bastante porque el karma es muy inmediato allá abajo y nuestras almas son más grandes que las de ellos, entonces el karma se demora más en llegar a nosotros que lo que tarda en cobrarle a ellos, que es básicamente la razón de por qué los demonios no matan, porque sufrirían el poder de la destrucción pasaría por dentro de ellos y eso sería pues muy perjudicial para los inorgánicos. Otro tema que, que está tocando Stranger Things es algo que en la década del 80 en Estados Unidos le llamaron el pánico satánico. Llegó un momento en que a principios de los 80, justamente cuando todo esto comienza, que comenzaron a multiplicarse los casos de profanaciones de cementerios, de profanación de cadáveres, de sacrificio ritual de animales, y eventualmente eso llevó a que se descubrieran casos de abusos contra personas y contra niños, y por todos Estados Unidos comenzó una gran cacería contra el satanismo. Y el satanismo internacional, para desviar todo este asunto, tomaron todo en sus manos y de tratarse de un tema de investigar a jueces, policías, abogados y gente importante relacionada a estos rituales, pasó a ser un tema de te persigo a los jugadores de Dungeons and Dragons,
te persigo a los rockeros porque se visten de negro, y comenzaron a estigmatizar un montón de cosas como satánicas que no tenían nada que ver con el tema de lo que se estaba investigando realmente. Y así llegamos a que sucediera esto de que, por ejemplo, la música metal, bueno, no soy muy musical que digamos, pero hay música que nos acelera, música que nos pone violentos. Esa música es satanista, esa música nos saca del ritmo natural del planeta y nos lleva a otro ritmo, un ritmo más satánico, más de bestia. Hay música que a mí me descompone, hay música que me hace sentirme mal, que tiene que ver con esta música metal, con el rock pesado. Y a través de esta campaña del pánico satánico, eh, lograron diluir la realidad que es el que están criando satanistas a través de estas cosas como la música, algunas series, preceptos que nos siembran y todo eso. Y creo que eso es lo que les puedo aportar sobre esta serie llamada Stranger Things. Y todavía, hasta donde entiendo, el 1 de julio se estrenaría la otra mitad de la cuarta temporada, que esperemos sea más edificante que esto último de meterle en la cabeza a la gente que los demonios, que se puede ser un demonio. Eh, Profundizando un poquito más ese tema, eh, se puede llegar a ser un demonio, pero se va a hacer, se sería un demonio similar a los de tercer nivel, pero de un nivel un poquito inferior. Nunca podríamos llegar a ser tan poderosos como un arconte. Eso significa que aunque seas un demonio, a ser el esclavo de un demonio más grande. Así como le sucedió a los caídos que tuvieron que recurrir a demonios de la belicosidad para algo así como para que les prestaran ropa en esa cárcel que llegaron como novatos. También se sabe que Crowley se dedicó a algo similar cuando cayó al infierno. Eh, Alguna vez hice esto de buscar el alma con una lista de personajes que me dieron los chicos del grupo. Y entre ellos estaba el tan nombrado Samael Weor. Y al contactarme con su alma, al buscarlo, pues estaba abajo. Y me encontré con una imagen de una... Era como una masa de esferas negras que se movían, que crecían, y todas tirando para lados diferentes, una cosa sin forma, que me hace pensar a mí que ese es el destino de los charlatanes, ser una asquerosa bola de oscuridad sin forma, porque nunca tuvieron forma por vivir adaptándose y cambiando constantemente lo que decían. Y eso, gracias por tu tiempo, comparte, déjame tu like, suscríbete y eso. Hasta la próxima, chicos. Bye.